espérate. O sea que entonces la pregunta recién apuntaba si ustedes tenían hasta ahora alguna dificultad con dominio o con Bueno, nosotros la clase pasada vimos derivadas sucesivas. ¿Se acuerdan que si tenemos una función de dos variables, la podíamos derivar sucesivamente si admite derivadas? En el sentido que si la derivábamos por primera vez, obteníamos dos derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Si la derivábamos por segunda vez, obteníamos tres resultados distintos en los cuales aparecían las derivadas cruzadas, siendo las derivadas cruzadas iguales, ¿sí? Y podíamos ir determinando que a medida que vamos derivando obtenemos distintos resultados que cambian de acuerdo al orden de derivación. Si derivamos por tercera vez la función, obtenemos 4 resultados distintos. Si derivamos por cuarta vez la función, obtenemos 5 y así sucesivamente. Que esta regla se da solamente cuando la función depende de dos variables, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tema vimos? Aparte de derivadas sucesivas. ¿Qué otro tema vimos la clase pasada? Pero antes de elasticidad vimos función compuesta. La función compuesta. Donde trabajamos a la función z que depende de dos variables, en este caso depende de la variable u y de la variable b, pero a su vez la variable u depende de x y b dependen de x, y si quisiéramos obtener la derivada de z con respecto a la variable x, tenemos que derivar pasando por las derivadas de las variables u y b. Entonces acá cuando buscamos la derivada de z con respecto a x, lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. O sea, derivamos z con respecto a la variable u y después la variable u la derivamos con respecto a la variable x y le sumamos la derivada parcial de z con respecto a la variable b y la derivada de b con respecto a la variable x. O sea que aplicamos la regla de la cadena. Que esto recordando, si derivábamos una función compuesta, lo que veíamos antes en análisis 1, que lo que hacíamos era aplicar la derivación logarítmica, ahora directamente la trabajamos como una función de dos variables y la derivamos aplicando la regla de la cadena. ¿Está claro? ¿Y qué otro tema habíamos visto en la clase pasada? Como dijo el compañero, elasticidad. La elasticidad, ahora, si la función depende de dos variables, lo que se obtienen son elasticidades parciales. ¿Por qué? Se obtiene la elasticidad parcial de z con respecto a la variable x manteniéndose la y constante y obtenemos la elasticidad de z con respecto a la variable y manteniéndose la x constante. ¿Y cómo era la ecuación que representa la fórmula de elasticidad? En este caso, si estamos estamos buscando la elasticidad de la función con respecto a x, vamos a hacer x sobre la función
por la derivada de la función con respecto a esa variable. Y eso me mide la elasticidad parcial. ¿Y qué significa la elasticidad? ¿Qué definimos como elasticidad? ¿Se acuerdan? ¿El cambio porcentual? ¿De quién? ¿De la? Claro. Sería la variación porcentual de la función ante una variación porcentual de la variable. En este caso, si tenemos la elasticidad de z con respecto a la variable x, será cuánto cambia porcentualmente la función z cuando cambia porcentualmente la variable, ¿sí? Y en este otro caso sería la variable y con respecto, o sea, dividido la z y por la derivada parcial de la z con respecto a la variable y. Entonces acá sería cuánto cambia porcentualmente la función z cuando la variable y cambia porcentualmente y la variable x se mantiene constante. ¿Está claro? Bueno, pero cuando se analiza la elasticidad, que ustedes, esta es la fórmula final de la elasticidad, pero ¿cómo hacemos para llegar a la elasticidad? Ustedes se acuerdan que en realidad cuando vieron elasticidad en análisis 1, habían visto previo un concepto de razón porcentual de cambio. ¿Se acuerdan eso? La razón porcentual de cambio. Entonces, en este caso, si estamos trabajando, será la razón porcentual de cambio de la variable z con respecto a la misma variable dividido ese cambio de la variable x con respecto a la misma variable. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto cambia la función cuando cambia la variable z y cuánto cambia la variable x cuando cambia la variable x? O sea, serían los valores o los cambios absolutos. ¿Sí? ¿Qué me está dando ese cociente? Me está dando la relación de cuánto cambia una variable con respecto a la otra. ¿Está claro? O sea, ustedes recuerden que si hacemos el incremento absoluto de z con respecto a z, estaríamos diciendo si cuando z vale 10 y pasa a valer 20, esa variación absoluta de 10 con respecto a la variable z original, ¿cuánto me representa? ¿Cuánto cambió la z con respecto a las mismas unidades de z? En cambio, esto me estaría representando el cambio absoluto de la x con respecto a la misma variable x. ¿Está claro? Si hacemos el cociente, estamos buscando un valor relativo. ¿Y qué significa ese valor? Estaríamos leyendo cuánto cambia la variable z cuando cambia la variable x. Entonces ahí estaríamos relacionando los cambios de ambas variables. Bueno, si estamos diciendo que la elasticidad nos va a medir el cambio porcentual o la variación porcentual de z cuando cambia porcentualmente la x y la y permanece constante, esta relación de razones de cambios porcentuales, porque recuerden que esto estaba multiplicado por 100. Cuando vieron razón porcentual de cambio, en análisis 1, ustedes tienen la razón porcentual de cambio que les daba, en este caso, la variación de la función con respecto a la función por 100. Esta es la variación. En este caso, esa variación es absoluta. Por eso estamos usando el incremento absoluto de la función. Bueno, si ahora el incremento de la variable tiende a 0, quiere decir que la variación de x es cada vez más pequeña. Perdón, antes de esto, esta expresión la podemos escribir así para que llegara a esta fórmula final. Fíjense, si hacemos el producto de los extremos por medio, me quedaría x sobre la variación de z por z sobre la variación de x. ¿Sí? Ahora, si la variación de x tiende a 0, quiere decir que la variación de x es cada vez más pequeña, ¿qué me queda? En realidad, podemos expresar esto como... no, acá hay algo que está mal. Variación de... porque me equivoqué, perdón. Acá es variación de z por x sobre variación, o z sobre la variación de x. Esto lo podemos escribir variación de z sobre la variación de x por x sobre z.
que en realidad es lo que vamos a llegar ahí a la fórmula de la elasticidad. Entonces, si la variación de la variable es cada vez más pequeño, en el límite, ese cociente de incrementos y cocientes de variables, nos queda x sobre z, ¿y qué es el límite del incremento o del cociente incremental de las variables? Esto es el límite de este cociente incremental, me da la derivada de la función. Entonces, lo que nosotros podemos expresar es que la elasticidad de z con respecto a la variable x es la relación de la variable x sobre la función por la derivada de la función con respecto a esa variable. Recuerden, ¿qué están haciendo? Si hacemos este cociente entre x sobre z, ¿qué peso tiene ese cociente? Estamos determinando cuánto pesa esa variable x que tenemos en el numerador sobre el denominador. ¿Se dan cuenta? Siempre que hacen un cociente. Si ustedes hacen un cociente de dos números, están buscando la relación del valor que tienen en el numerador con respecto al denominador. ¿Sí? Entonces, acá también estamos buscando esa variación o ese peso de cuánto varía la función cuando varía la variable, en este caso la x. Y eso nos da la elasticidad. Lo mismo hubiésemos hecho para obtener la elasticidad con respecto a la variable y. Bueno, pero en realidad, ¿esto alguna pregunta? ¿No? Esta sería la demostración teórica de cómo llegan a determinar la fórmula de elasticidades parciales. Lo que nosotros nos detenemos en analizar particularmente es en realidad la elasticidad de la función demanda. En realidad, ustedes a la elasticidad la pueden obtener de distintas funciones. Pueden buscar la elasticidad de la oferta, la elasticidad del ingreso, del beneficio, pero nosotros nos detenemos concretamente en cuál es la elasticidad de la demanda. Bueno, tenemos una función demanda D sub A. Quiere decir que es la demanda de un producto en particular. ¿Sí? Supongamos la demanda de una gaseosa. Siempre le damos el ejemplo de la Pepsi. Sería la demanda de la gaseosa, la marca Pepsi. ¿Sí? La demanda de esa gaseosa, como los precios serían las variables más relevantes, vamos a considerar solamente que depende de los precios. ¿Pero qué depende? Del precio propio del bien. Si A representa la demanda de un bien A, va a depender del precio del propio bien A y del precio de otro bien. Ya sea un bien que después vamos a ver que puede ser sustituto o no. En este caso, si esto es la demanda de la gaseosa Pepsi, va a depender del precio de la Pepsi y cuál sería la competencia. Por ejemplo, la Coca. Entonces, estaríamos analizando cómo responde la demanda de esa gaseosa con respecto a su mismo precio o con respecto al precio del otro bien. ¿Está claro? Entonces, si habíamos visto recién la fórmula de las elasticidades, nosotros podríamos obtener la elasticidad de la demanda de A con respecto al precio de A, sería una, y podríamos estar obteniendo también la elasticidad de la demanda de A con respecto al precio del bien B. Ahora, si busco la elasticidad de la demanda del bien A con respecto al precio del mismo bien, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo me quedaría? Precio de A, que sería la variable con respecto a la cual voy a considerar esa variación. Mientras el precio de A cambia, el precio de B permanece constante. ¿Está claro? Sobre la demanda de A por la derivada de la demanda de A con respecto al mismo precio de A. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esa elasticidad, ¿qué resultado me podría dar?
Bien, esa es la elasticidad que ustedes analizaban en análisis 1. Es la elasticidad de una función de una sola variable. En este caso estamos considerando como variable independiente, variable de cambio, el precio de A, porque el precio de B es constante, es un valor constante en la función. Entonces, la demanda depende solamente de la variable precio de A. Y sí, como veíamos en análisis 1, este resultado podría ser igual a 1, podía ser menor a 1 o podía ser mayor que 1. Y recordando que si era igual a 1 nos daba una elasticidad unitaria, si era mayor, elástica y si era menor, inelástica. Pero ese no nos interesa, ese análisis en particular acá. Lo que nos interesa ahora analizar es cómo responde la demanda del bien A ante la variación del precio del bien B, no de la propia variable de la función. Entonces, acá ¿cómo sería la fórmula? Si estamos analizando el cambio de la función demanda del bien A con respecto a la variación del precio del bien B, ¿cómo escribiríamos la fórmula? La variable sería precio de B sobre la función demanda por la derivada parcial de la demanda con respecto al precio del bien B. Y esa recibe el nombre de elasticidad cruzada. ¿Por qué? Porque tengo la demanda, en este caso el ejemplo que les daba, la demanda de la Pepsi y estoy analizando con respecto cómo responde la demanda de ese producto de Pepsi cuando cambia el precio de la Coca. Entonces estamos cruzando las variables. Esa elasticidad cruzada, en realidad lo que nos interesa es conocer el signo nada más. En la otra elasticidad, cuando lo veíamos en análisis 1, nos interesaba el resultado, porque depende del resultado, nosotros lo llevábamos a porcentajes. Si el resultado, por ejemplo, nos daba 0,6, decíamos, si el precio aumenta en el 10%, ese resultado, si lo multiplicábamos por el 10% o por el 10, nos daba que la variación de la demanda disminuía en el 6. Aumenta el precio en el 10, la demanda disminuye en el 6. Pero ahora en realidad lo que nos interesa en la elasticidad cruzada es el signo. Entonces esto puede tener signo positivo o signo negativo. Ustedes ya lo vieron en el práctico, el ejercicio este de la elasticidad. Si tiene signo positivo, ¿cómo se dice que son esos bienes? Son bienes competitivos o sustitutos también. Si los bienes son competitivos, ¿cómo se comporta la variación del precio y de la demanda? Supongamos que aumenta el precio del bien B. ¿Qué va a pasar? Si aumenta el precio de la Coca, ¿qué va a pasar con la demanda de la Pepsi? Va a aumentar. Entonces, la demanda también aumenta, o viceversa. Si disminuye el precio de B, va a disminuir la demanda del bien A. Entonces, fíjense que la relación que se da cuando los bienes son competitivos es en el mismo sentido. Aumenta el precio, aumenta la demanda. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo ven eso? Bien, ahora, si los bienes son, si la elasticidad cruzada me da negativa, quiere decir que los bienes son complementarios. Los bienes son complementarios o también llamados de demanda conjunta. O también se llaman de demanda conjunta. Entonces, en este caso, si los bienes son complementarios, ¿qué va a pasar si aumenta el precio del bien B? Disminuye la demanda del bien A o viceversa. Entonces, las variaciones del precio y la demanda son en sentido contrario. Y un ejemplo de bienes complementarios, ¿cuál sería? O de demanda conjunta, que los demando de manera conjunta los dos.
El café y el azúcar, el que le gusta el azúcar. ¿Qué otra cosa? Bueno, ese es el ejemplo que no se olviden nunca, el Fernet con coca. Aumenta el precio del Fernet, ¿qué pasa con la coca? ¿La demanda de la coca? Disminuye, o sea, se tomará menos. Bueno, habrán excepciones. Pero ese es el ejemplo que siempre les doy porque no se lo olvidan. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, los ejercicios con respecto a elasticidad. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Están claros? Lo que nosotros tenemos que tener presente es que lo que hacemos el análisis de la elasticidad es la elasticidad cruzada. Y siempre estamos analizando la elasticidad con respecto a la demanda, la función demanda. Y tenemos que tener presente los signos que nos da la elasticidad. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Bueno. Vamos a ver ahora funciones homogéneas. Bueno, tenemos una función que depende de dos variables. ¿Cuándo decimos que la función es homogénea? ¿Eso ustedes lo vieron ya en el práctico? ¿Cuándo es homogénea la función? Claro, pero si lo tuviéramos, eso está bien lo que ella está diciendo. Ella está diciendo que si le damos una variación a cada una de las variables en un valor n positivo, este valor es positivo, lo que se produce en la función quiere decir que lo que hacemos es darle una variación positiva a cada una de las variables. Si la función es homogénea, la función cambia en una potencia de ese valor n, donde el r es el exponente de esa potencia y pertenece a los reales. ¿Está claro? Eso decimos que la función es homogénea, pero en palabras, ¿qué quiere decir? O sea, esa sería como la definición. Dada la función que es homogénea, si damos un cambio positivo o variamos de manera positiva en las variables x e y, o sea, las variables independientes, la función cambia en una potencia de ese valor. ¿Está claro? Ahora, en realidad, ¿qué quiere decir? Que si las variables cambian proporcionalmente, la función, si es homogénea, también cambia proporcionalmente. Quiere decir que si cambiamos las variables, la función también cambia. Vamos a ver en qué medida cambia la función. Entonces se dice que la función es homogénea si se verifica esta igualdad. Si esa igualdad no se verifica, la función no es homogénea. Bueno, si el r, que es un exponente y pertenece a los números reales, o sea que el r puede tomar cualquier valor, negativo, 0 o positivo. Pero si el r toma el valor 1, fíjense, claro, ante los cambios proporcionales de las variables, si el r toma el valor 1, la función también cambia en la misma proporción que sus variables y se dice que la función es homogénea lineal. Cuando el exponente es 1. ¿Está claro? Supónganse, se duplican los valores de la x y de la y
quiere decir que la función también se duplica. ¿Está claro? Porque en realidad el cambio en la función me lo va a dar este exponente. Perdón, esta potencia. Que vamos a ver que puede ser, ahora vamos a ver los casos, puede ser igual, puede ser mayor o puede ser menor que la variación que se le dé a las funciones. Entonces, si el R, fíjense, es 0, ¿cómo lo vamos a interpretar esa variación? Siguiendo, la función es homogénea, cambiamos las variables. Me va a quedar n a la 0, porque el R es 0. Si es un número real, puede tomar el valor 0. ¿Y cómo me queda el n a la 0? Todo número elevado a la 0 me da 1. Quiere decir, ¿cómo interpretaríamos entonces? Fíjense, cambiamos las variables en un valor n cualquiera y la función no cambia. La función no cambia. Entonces, en este caso, sería, si el R es 0, el R le va a dar a la función el grado de homogeneidad. Como recién lo vimos, que decíamos que si era 1, si el R era 1, la función es homogénea lineal, o sea que el grado de homogeneidad es 1. En este caso, si el R es 0, el grado de homogeneidad es 0. Y lo que me indica que ante variaciones proporcionales de las variables, la función no cambia. La función se mantiene constante. O sea que la función no cambia. ¿Está claro? Ahora, si el R es mayor a 1, fíjense, ante los cambios de las variables, en este caso, si es mayor a 1, ¿cómo será ese cambio en la función? Será mayor que el cambio de las variables. Supongamos, si las variables cambian en 2, si las variables cambian en 2, y esto es una potencia de 2, 2 al cuadrado, esto sería 4. Quiere decir que al duplicar los valores de las variables, o las variables en particular, la función se cuadruplica. O sea que cambia más que los cambios que se dan en las variables. Y si el R es menor que 1, ¿qué va a pasar si el R es menor que 1? La función cambia en menor proporción. Supongamos que esto sea 2, quiere decir que estamos duplicando las variables x e y, y esto fuera una potencia de 2, 2 a la, qué sé yo, a la 1 medio, o 2 a la menos 1. Si esto fuera 2 a la menos 1, acá me quedaría 2 a la menos 1, es lo mismo que decir 1 medio. Entonces ahí la función se reduce en esa proporción. ¿Está claro? Ahora, si llevamos estas interpretaciones a la interpretación económica de una función, ya sea de producción o de una función de ingreso o cualquier otra función que estemos analizando que es homogénea, supongamos que sea la función de producción, que nos vamos a detener en el análisis propiamente dicho de ella. Entonces, si estamos en el R igual a 1, quiere decir que ante cambios proporcionales de la variable, la función no cambia, permanece constante. Si el R es 0, ante cambios proporcionales de la función en realidad, ¿dónde estaba? Sí, acá. La función tiene rendimientos constantes, se dice. En este caso son rendimientos a escalas constantes. Si el R es mayor a 1, los rendimientos a escala son crecientes.
Y si el R es menor a 1, los rendimientos a escala son decrecientes. Eso ustedes ahora en economía van a empezar, o no sé si habrán estado ya con la función de producción, ¿no? Bueno, cuando empiecen a ver la función de producción, van a tener, o van a estar analizando los rendimientos a escala constante, crecientes y decrecientes. Que en definitiva, ¿qué quiere decir? Que la función cambia en mayor proporción que sus variables, en menor proporción que sus variables, o permanece constante sin cambio. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver un ejemplo, cómo determinamos la homogeneidad de una función para cualquier tipo de función. El ejemplo que tienen ahí en el teórico, el primero, x más 2y. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Esto es más fácil que lo veamos así. F de xy igual a x más 2y. Pero podemos verlo de las dos formas. ¿Cómo hacemos para determinar si la función es homogénea? Donde está cada una de las variables la vamos a multiplicar por ese valor n, que sabemos que es un valor positivo. Entonces, vamos a multiplicar a cada variable por n. Quiere decir que en la función, acá tenemos la variable x está elevada a la 1. La voy a multiplicar por n elevado a la 1. ¿Sí? Más 2 veces tengo y elevado a la 1, la voy a multiplicar por un n elevado a la 1. Supongamos que acá tuviésemos un exponente que fuera 2, tendría que estar multiplicando por n elevado a la 2, siempre respetando el mismo exponente que tiene la variable. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a tratar ahora, una vez que multiplicamos a las variables por ese valor n, lo que tratamos de ver es si en realidad me queda expresada la función original multiplicada por un valor o una potencia de ese valor n. ¿Qué podemos hacer? Acá tenemos una suma. Tenemos n en los dos términos de la suma. Entonces lo que hacemos es escribirlo de otra forma, sacando factor común n que multiplica a x más 2y. Fíjense que hemos logrado expresar la función x más 2y multiplicada por una potencia del valor n. ¿Está claro? ¿Qué exponente tiene esa n? Tiene un exponente 1. El exponente me va a estar dando cuál es el grado de homogeneidad de esa función. Si es 1, el grado de homogeneidad es 1, o se dice que la función es homogénea lineal. Esta sería entonces una función homogénea de grado 1. ¿Está claro? Cuando es homogénea de grado 1, supongamos el ejemplo que yo les decía, si el n toma el valor 2, imagínense que sería 2x y 2y, estamos diciendo que estamos duplicando los valores de x y de y, entonces en la función, bueno, en este caso sería la función x más 2y, también se duplica. Entonces se dice que es homogénea lineal. El mismo cambio que se le da a las variables lo tiene o se produce en la función. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a ver el otro ejemplo, el del inciso 3. Dos x más y
Ahí voy, esperemos un cachito. Copio y te digo. Me pregunto un caso en que R fuera igual a 0. En realidad, cuando R, que es el exponente, no sé si en el práctico tienen alguno, pero lo podemos ver, que me quede 0, quiere decir que, supongamos en el caso de la función esta que hubiésemos visto, si decíamos, duplicamos los valores de las variables y me queda el 2 a la 0 por la función original, que no es este el ejemplo justamente de la función, pero sería que me queda esta expresión así, quiere decir que si duplicamos los valores de x y de y, la función no cambia. ¿Cómo queda el 0 con el exponente? Ya vamos a buscar un práctico y lo vemos. Esperamos un cachito. Vamos a ver esta y después vamos a buscar una cómo queda. Bueno, acá, ahora vamos a este ejemplo y después vamos a buscar uno en el práctico, cómo queda el 0, cuando el exponente es 0. Acá lo que hacemos es, cambiamos las variables, ¿sí? Entonces, donde tenemos cada una de las variables la vamos a multiplicar por el valor n respetando el exponente que cada una de las variables tenga. Me queda 2. X está elevado a la 1, ¿por qué valor lo voy a multiplicar? Por n elevado a la 1. Más, tengo y elevado a la 1, ¿por qué valor lo voy a multiplicar? Por un n elevado a la 1. Y acá, fíjense, tengo 4 por x y por y. Voy a multiplicar a cada una de las variables por n. Entonces acá me va a quedar n por x y n por y. ¿Está claro? Bueno, ahora lo que hacemos es ver cómo podemos llegar a determinar que si la función es homogénea, me quede la función multiplicada por una potencia de ese valor n. Acá tenemos, vamos a repetir estos términos, n, y, para operar acá en este otro término. ¿Qué tengo? 4 por n, x por ni. Tengo producto de potencia de la misma base, sumo los exponentes y eso es lo mismo que multiplicarlo por n cuadrado, por x y por y. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hago para poder llevar a que si la función es homogénea, me quede la función multiplicada por la potencia de n? O sea, vieron que los pasos algebraicos se repiten porque son siempre las mismas operaciones que tienen que hacer ustedes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sacar factor común n, que está en todos los términos de la suma. Sacamos factor común n. Para el primer término es 2x, más el segundo término y, más, acá tengo 4n cuadrado xy, ¿cómo me queda? 4nxy. ¿Qué pasa con esto? Me queda una n dentro de la función que no he podido expresarla como una potencia de ese valor n multiplicada por la función original. Entonces, en este caso, esta función no es homogénea. Acá, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos puesto n cuadrado? Es lo mismo. No, pero acá vos tenés la variable x e y, tenés que multiplicarla por n, o sea que acá sí tenés un n cuadrado siempre. Es producto. Si fuera suma. Miren, a veces no es que sea, porque no todas las funciones son homogéneas. Nosotros lo que estamos haciendo es probar qué función es homogénea, nada más. Y no todas las funciones nos van a dar homogénea, como en este caso, que no es homogénea. ¿Cómo podemos determinar, mirando la función de manera aproximada? No quiere decir que sea, depende de la complejidad que tenga la función, si tiene algún logaritmo, si tiene una raíz, a lo mejor es más complicado, a simple vista, ver si la función es homogénea. Nosotros recién en el ejemplo anterior teníamos esta función que era x más 2y. La función que vimos en el ejemplo anterior. Tenemos como operación principal una suma.
y tenemos la x en un término y la y en un término. Y cada una de esas variables está elevada a la 1. Quiere decir que en los dos términos tengo las variables elevadas a la 1. Por lo tanto, yo ya sé que esa función va a ser homogénea. Si en vez de a la 1 hubiesen estado elevado al cuadrado, yo sé que la función es homogénea. O, por ejemplo, si tenemos x cuadrado más 2x por y, acá no es que nosotros vamos a hacer el producto de potencia en la misma base porque no tienen la misma base, este producto x por y, pero el exponente de x es 1 y el exponente de y es 1. Quiere decir que si lo sumáramos los exponentes mentalmente nos da 2, que es el mismo exponente que tiene ese término. Entonces yo ya sé que es una función homogénea. ¿Se das cuenta? Entonces, pero no es que vamos a hacer esto lo hacemos mirando la función, decimos si este tiene exponente 1, este tiene exponente 1, van a ser de exponente 2 y este ya tiene exponente 2, por lo tanto va a ser una función homogénea de grado 2 seguramente. Acá, en esta función, miren, si nosotros hubiéramos mirado la función antes de hacer todo este proceso, hubiéramos dicho, es una suma. Este término, el exponente de la x es 1. Este término, el exponente de la y es 1. Y en este término tengo la x1 y la y1, voy a tener un exponente de n2. Entonces ya tengo 1, 1, 2, no es homogénea la función. O sea que de antemano puedo estar dando esa lectura rápida y determinando si la función es homogénea o no. Siempre y cuando las expresiones de la función sean sencillas, porque si tienen un logaritmo u otra cosa, se complica para determinar si es homogénea o no. Bueno, vamos a buscar un ejemplo. No sé si tienen en el práctico algún ejemplo, a ver. Donde el exponente sea 0, que me preguntan cómo lo obtienen. ¿Cuál es el? ¿Qué práctico es? El 18. Ah, bueno, pero no importa. El C, porque este les da 1, este les da 3. El C. ¿Todos lo hicieron al C? Ah, ¿no vieron? ¿Qué comisión son ustedes? ¿De la SUSI o del Juan? Del Juan, no llegaron a Euler. Bueno. Vamos a ver el C, tengan paciencia para aquellos que ya lo vieron, para que sus compañeros, de todos modos esto lo retoman en el práctico, pero para a ver si tengo un ejemplo distinto para no tomarles del práctico, así ustedes, del práctico del año pasado, no, son los mismos, Bueno, pero vamos a ver este. ¿O quiere pasar a alguno y hacerlo del que ya los tiene? ¿Y lo copia? Así lo vamos explicando. La comisión de Susana lo hicieron, el práctico ese. Entonces, bueno, ¿alguno de esa comisión quiere pasar a hacerlo? ¿Sí o no? No podemos contar con estos actores. Bueno, vamos a ver la actividad 18 de la actividad 18, el inciso C, donde tenemos f de xy igual a x sobre y más y sobre x. Bueno, ustedes me van a ir contando. ¿Transformaron la función previo o directamente trabajaron con la suma así como estaba? Así como está. Bien. ¿Qué hicieron? A ver, cuéntenme y yo voy escribiendo. Primero, tomamos a cada una de las variables, la multiplicamos por n. Es una suma la función. Por lo tanto, vamos a multiplicar a n por x sobre n por y
más n por i sobre n por x. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa hicimos? A ver. ¿Qué sacamos? Factor común, ¿qué? N. N sobre n, porque fíjense que n sobre n y n sobre n lo tienen en los dos términos de la suma. Sacamos factor común n sobre n, que multiplica ¿qué? A x sobre y más y sobre x. ¿Sí? Bueno, entonces me queda n dividido n. N dividido n, si ustedes lo simplifican, ¿cuánto les da? 1. Pero antes de la simplificación, la cuenta que ustedes están haciendo es esto. Cociente de potencia de la misma base están restando los exponentes. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que se confunden cuando hacen los prácticos. Es un error muy común porque ustedes hacen la división n dividido n1 y dicen el grado de homogeneidad es 1 y están tratando de buscar que sea 1. Y en realidad el grado de homogeneidad es 0 porque ustedes el resultado les da 1. Pero ustedes lo que tienen que fijarse para determinar cuál es el grado de homogeneidad es el exponente de esa potencia de n. Entonces acá le queda n a la 0 y les queda x sobre y más y sobre x. Y el grado de homogeneidad es 0. ¿Está claro? Ojo entonces, cuando evalúen la homogeneidad de la función y tengan este tipo de expresiones, que es en este caso cuando les da el grado de homogeneidad 0, cuando les queda ese cociente de valores de n con el mismo exponente, de modo tal que ustedes la cuenta que hacen es cociente de potencia de la misma base es otra potencia cuyos exponentes se restan y por eso les da el grado de homogeneidad 0. O, si se dan cuenta, que cuando dividen el resultado les da 1 y eso quiere decir que el grado de homogeneidad es 0. Pero ahí es un error muy común, porque hacen la división, les da 1, entonces después, que generalmente cuando van a aplicar el teorema, que es el tema que sigue, dicen o hacen la cuenta y les da mal porque están buscando la función multiplicada por un valor 1 y en realidad tiene que estar multiplicada por 0. ¿Está claro ese ejemplo? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a funciones homogéneas? ¿No? Vamos a ver el tema que sigue, que es las propiedades de las funciones homogéneas. Bueno, en realidad lo que vemos son dos propiedades. Por supuesto que partimos de una función z que es homogénea de grado R. Entonces, la primera propiedad nos dice que si a z es una función homogénea de grado R, la puedo escribir en función de una nueva variable y va a seguir siendo homogénea. Esto ya les explico, nos queda x a la r por una función de esta variable t, siendo la variable t una relación de y sobre x. Ya les escribo las propiedades y ahora se las explico. Después me quedaría en función de la variable y, este es un g sub 2 de t, cuando t es igual a x sobre y.
¿Qué quiere decir esta propiedad? Que si tengo una función homogénea de grado R cualquiera y la tengo expresada en función de la variable X e Y, si hago una sustitución de variable en la función y ahora de la relación de las variables independientes X e Y surge una variable T, de la relación de estas variables surge una variable T, introduzco la variable T en la función sigue siendo homogénea. O sea que si tengo la función expresada en función de las variables independientes X e Y y ahora sustituyo alguna de sus variables por una nueva variable que la llamo T, la función sigue siendo homogénea. Eso es lo que dice la propiedad. O sea que puedo sustituir cualquiera de las variables por una nueva variable, llámese T, W u otra letra que le dé, la función va a seguir siendo homogénea. ¿Está claro? ¿Por qué esta propiedad? A lo mejor les parece muy descolgada, pero esta propiedad la usamos en la unidad 5, porque trabajamos con ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces necesitamos para funciones homogéneas esa propiedad. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que vean cómo funciona la propiedad esta. F de X, Y X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Bueno, fíjense, recién yo les decía que podíamos leer la función y ya determinar si era homogénea o no. En este caso particular, la función es una suma, el exponente de la variable X que está en el primer término es 2, el exponente de la variable Y que está en el segundo término es 2, por lo tanto sé que va a ser una función homogénea de grado 2. O sea, ya lo estoy viendo, si multiplico a X cuadrado por N cuadrado y multiplico a Y cuadrado por N cuadrado, cuando saque factor común me va a quedar el N cuadrado multiplicado por la función. Entonces, esta función es homogénea de grado 2. ¿Está claro? O sea que estaríamos acá. Z es una función homogénea de grado R. Ahora vamos a hacer un cambio o vamos a sustituir una de las variables. Fíjense, de esta relación, T es una nueva variable que relaciona Y con X. Voy a despejar la variable Y. Quiere decir que Y la puedo escribir como el producto de T por X, porque X que está dividiendo lo paso multiplicando. O sea que esto es lo mismo que decir que Y es igual a T por X. Voy a sustituir ahora a la variable Y en función de esa nueva variable T. La voy a sustituir. ¿Qué quiere decir? Que donde esté la variable Y, la voy a reemplazar por su igual, T por X. Acá está la variable Y, la reemplazo por T por X. Voy a la función X cuadrado más Y. En vez de escribir Y, reemplazo ahí T por X. Como está el elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado. ¿Está claro? Este es un ejemplo para que vean la aplicación de la propiedad, nada más. Pero después no tienen prácticos con esta propiedad. Bueno, ¿qué me queda? Fíjense, acá tengo un producto elevado al cuadrado, puedo aplicar la propiedad distributiva del producto y esto lo puedo escribir como T al cuadrado por X al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer acá para escribirla de otra forma, esa suma? Fíjense. ¿Cómo podría escribir esta suma ahora? Si tengo X cuadrado en los dos términos. Podría sacar factor común X cuadrado, que multiplica ¿a quién? A 1 más T cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría escribir ahora nuevamente la función o expresar esa función
con respecto a esa nueva variable t. X al cuadrado y 1 más t cuadrado es una función de t. Puedo poner que es una función de t. Fíjense ustedes que tienen escrita la propiedad que les decían que si esa función es homogénea, puedo introducir una nueva variable y les quedaba un x a la r por la función de t. X a la r por la función de t. ¿Está claro? Eso es lo que dice la propiedad. Si la función es homogénea, al sustituir alguna de sus variables por una nueva variable, la función sigue siendo homogénea. Si la función es homogénea de grado 2, sigue siendo homogénea de grado 2. Si la función es homogénea de grado 3 e introducimos o reemplazamos una de sus variables por la variable t, seguirá siendo una función homogénea de grado 3. ¿Está claro? ¿Sí? Este es un ejemplo para que vean la aplicación de la propiedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. La otra propiedad que vemos, bueno, sí, yo le cambié, perdón, sí, es lo mismo. Es lo mismo porque recuerden que el producto es conmutativo. Entonces es lo mismo decir t por x que x por t. Bueno, la otra propiedad nos dice, si existe una función homogénea de grado R, la késima derivada de esa función es homogénea de grado R menos K. Traducido esto. Si tenemos que z es una función homogénea, es homogénea de grado R, ¿sí? Dice, la késima derivada quiere decir la enésima derivada, o sea, una derivada de orden k, cualquiera, de esa función. La késima derivada es también una función homogénea de grado R menos K. ¿Quién es R? El grado de homogeneidad de la función original. ¿Quién es K? El orden de derivación de la función en el cual estamos realizando esa derivada. Vamos al ejemplo que vimos recién de la función. ¿El que vimos primero? No, no lo vimos. Supongamos este, que es fácil. Dijimos, tenemos esa función. Rápidamente hacemos la cuenta y determinamos que la función es homogénea. Y como habíamos visto que se puede estar viendo los exponentes que tienen las variables, en este caso es sencilla, es una suma, y que los exponentes de cada una de las variables en los términos que tiene esa suma es 2, vamos a demostrar, por todo el procedimiento que vimos, que es una función homogénea de grado 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? No hace falta que lo demuestre. Lo vemos. Entonces, el grado de homogeneidad es 2. O sea que estaría en la primera parte. Tengo una función homogénea de grado R. En este caso, esa función es homogénea de grado 2. ¿Sí? ¿Qué me dice después la propiedad? La késima derivada, o sea, una derivada de orden
K, cualquiera. Vamos a derivar la función con respecto a la variable x. Si la derivo con respecto a la variable x, me queda 2x, ¿sí? Si la derivo con respecto a la variable y, me queda 2y. ¿Está claro? Bueno, ahora, si analizo la homogeneidad de las derivadas, en este caso estaríamos que esa derivada, donde está la x, la multiplicamos por el valor n. Acá en esta derivada, donde está la y, que es la variable, la multiplicamos por el valor y. Quiere decir que esto lo puedo expresar como n por 2x y esto lo puedo escribir como n por 2y. O sea que esta sería una función homogénea de grado 1. Fíjense el exponente que tiene. Lo único que hice es expresarla de otra forma, porque es un producto, es muy sencilla la derivada. Entonces esta sería una función homogénea de grado 1 y de grado 1. Entonces, ¿qué me estaría diciendo la propiedad? En este caso, si la función original es homogénea de grado 2, la nueva función también es una función homogénea de grado R menos K. R es el grado de homogeneidad, menos K es el orden de derivación, es la primera derivada. Por lo tanto, me da 1. Y 1 es el grado de homogeneidad de la nueva función que hemos derivado. ¿Está claro? Si la función es homogénea, supongamos que la función es homogénea de grado 5. Tenemos una función z que es homogénea de grado 5. Si derivamos por tercera vez a la función, o sea que este sería el orden de derivación, la nueva función que obtenemos sería una función homogénea de grado 5 menos el orden de derivación 2. Eso es lo que me dice la propiedad. O sea que si la función es homogénea, por más que la derivemos, las derivadas van a ser funciones homogéneas. ¿Está claro? Esas serían las dos propiedades que tienen ahí enunciadas de funciones homogéneas. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a ver el teorema de Euler, que es un teorema que se aplica solo si la función es homogénea. Y les digo esto, se aplica solo si la función es homogénea. ¿Y por qué? Porque a veces en los parciales o en los exámenes le dan una función y les piden directamente verificar si se cumple el teorema de Euler y ustedes empiezan a verificar si se cumple, o sea, empiezan a hacer las operaciones algebraicas y resulta ser que la función que le dieron no era homogénea. Y ahí entonces empiezan a tratar de demostrar y en realidad no llegan a nada porque la función original no es homogénea. Bueno. ¿Este en lo práctico lo alcanzaron a ver? No. Bueno. El teorema de Euler parte de una función, para este caso, de dos variables. Esa función es continua para todos los valores de su dominio. Para D se representa el dominio de la función,
Por lo tanto, si es continua, también es derivable en los valores de su dominio. Y es una función homogénea de grado R. O sea que, como les decía recién, para poder demostrar el teorema y aplicar tiene que ser o es para funciones homogéneas. ¿Qué dice el teorema? Fíjense que la derivada parcial de la función con respecto a la variable x multiplicada por x más la derivada parcial de la función con respecto a la variable y multiplicada por y es igual al grado de homogeneidad de la función multiplicada por la función. Después vamos a ver todo lo que significa eso. Eso es lo que dice el teorema. Que la suma de las derivadas parciales para cada una de las variables multiplicada por las variables es igual al grado de homogeneidad multiplicada por la función, o la función multiplicada por su grado de homogeneidad. Bueno, después vamos a hacer, ustedes vayan viendo cuál es la expresión, o mejor dicho, la ecuación que representa el teorema, y después vamos a ir viendo qué significan cada uno de estos términos. Porque acá, ¿qué tenemos? Una derivada parcial. ¿Qué significa la derivada parcial de z con respecto a x? Vayan pensándolo, no me lo digan ahora. ¿Qué significa la derivada parcial de z con respecto a y? Bueno, multiplicada por cada una de sus variables y sumado. ¿Qué significa? O sea, vayan viendo, lo vamos a demostrar y después vamos a hacer toda la interpretación y vamos a ver qué es lo que nos dice este teorema. Bueno, entonces, si la función z es una función homogénea de grado R, quiere decir que esto se verifica. ¿Está claro? Es lo que estamos diciendo, una función homogénea de grado R. Por lo tanto, si a cada una de las variables le damos una variación de n, también en la función se da una variación de esa potencia de n. O sea que es una función homogénea. Bueno, vamos a sustituir, o vamos a, sustituir. No, perdón, no vamos a sustituir, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variables. Y a u lo vamos a llamar el producto de nx. N por x lo vamos a llamar u. Por lo tanto, b lo voy a llamar a n por i. O sea que vamos a hacer una introducción y cambio de variables. Nx va a ser u, ni va a ser b. Por lo tanto, me va a quedar que f ahora de v, reemplazando a nx por u y a ni por b, es igual a n a la r por f de xy. ¿Está claro? Lo único que hice fue realizar una sustitución y lo que tengo, nx lo llamé u y ni lo llamé b. Ahora escribo cómo me queda esa función con respecto a las nuevas variables que he introducido, que es u y b. Entonces, reemplazo a n por x por u y a n por i por b. O sea, lo único que he hecho fue reemplazar el nx y el ni por u y b. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a buscar las derivadas. Vamos a buscar la derivada de la función z o la función
f con respecto a la variable n. Vamos a buscar la derivada de z con respecto a n. O sea que ahora vamos a derivar con respecto a n. Fíjense, en el primer miembro tengo f de v. F de v. F de v, si u es igual a nx y b es igual a ni, buscar la derivada de la función z o f de v con respecto a n, ¿qué tendría que aplicar? La regla de la cadena, porque estoy buscando la derivada de f que depende de u y b con respecto a n, o sea que para derivar f con respecto a n tengo que derivar o pasar por u y b. Entonces tendría que para el primer miembro aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo sería la regla de la cadena para el primer miembro? Sería la derivada parcial de v con respecto a la variable u, que sería derivar la función, pero a su vez tengo que derivar u con respecto a la variable n. Más la derivada parcial de v con respecto a la variable b por la derivada de b con respecto a la variable n. ¿Está claro? Porque al hacer este cambio, acá en el primer miembro me quedó, en vez de, teníamos f de nx, ni, al introducir la variable u y b me queda f de v. Al buscar la derivada de la función con respecto a la variable n, tengo que pasar por u y b. Entonces, en el primer miembro me queda la regla de la cadena. ¿Sí? Y esto es igual a que si estamos derivando con respecto a la variable n, fíjense, tengo n a la r por f de xy. F de xy, si derivo con respecto a la variable n, ¿qué me representa? Una constante, porque estoy derivando con respecto a la variable n. Entonces, todo lo que no es n es constante. Por lo tanto, f de xy es constante. N es variable y R, ¿qué es? Es un valor constante. Entonces, ¿qué tengo? El producto de una potencia de esa variable por una constante. ¿Está claro? Acá tengo una potencia de n por la constante. La derivada, ¿qué va a ser? Repito la constante y derivo la potencia. Y cuando derivo la potencia, ¿cómo es la regla de la potencia? Bajamos el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, que va a ser 1, que la variable, la derivada es 1, por la constante. Entonces, lo que hicimos fue derivar la función, esa función homogénea. Pero ¿qué pasa? Como en el primer miembro habíamos hecho un cambio de variables, tuvimos que, para derivar, usar la regla de la cadena, porque derivábamos la función z con respecto a la variable n, pero habíamos introducido estas dos variables. Y en el segundo miembro me quedaba la potencia de n multiplicada por la constante. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Bien, fíjense ahora. Derivamos parcialmente u con respecto a b, esto lo dejo como está. Y ahora, ¿cuál es la derivada de u con respecto a n? Fíjense, vamos a hacerlo acá. U dijimos que es igual a n por x. Si derivo u con respecto a n, x es una constante porque n es la variable. Entonces estoy derivando el producto de la constante por la variable. La derivada de n es la variable 1 por la constante x. Entonces, acá esta derivada me da
X. Más la derivada parcial de V con respecto a B, la escribimos como está, y buscamos la derivada ahora de B. Y B es igual al producto de N por I. Entonces, derivar B con respecto a N, si N es la variable, I es la constante, ¿a qué va a ser igual su derivada? A I. Entonces lo reemplazamos en el primer miembro por I. Y el segundo miembro me queda como está, R por N a la R menos 1 por F de X, Y. ¿Está claro? Bien. Como si la función es homogénea, cuando nosotros definimos la función homogénea, ese valor N es un valor positivo. ¿Se acuerdan cuando definimos la función N? La función homogénea, dijimos que N es un valor positivo. Por lo tanto, si es un valor positivo, N puede tomar el valor 1. Y vamos a hacerle valer a N o darle el valor a N el 1, porque es más fácil para demostrarlo. Si N toma el valor 1, fíjense, U es igual a N por X. Si N toma el valor 1, ¿a qué me queda igual ese producto? 1 por X, o sea que U es X. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? B es igual a N por I. Si N toma el valor 1, B es igual a 1 por I, entonces B es igual a I. ¿Sí? Y si N, esto sería lo que vamos a ir trabajando en el primer miembro. Y fíjense acá, si N toma el valor 1, N a la R menos 1, si N toma el valor 1, me queda 1 a la R menos 1. ¿Cuánto me da eso? 1 a la R menos 1, 1. Todo el 1 elevado a cualquier valor siempre le va a dar 1. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora voy a sustituir estos valores en la igualdad que tengo ahí. Fíjense, en esta igualdad vamos a sustituir esos valores. U, ¿a qué es igual U? Fíjense, U es igual a X. Entonces sustituyo U por su igual. B, ¿a qué es igual? A I. U es igual a X. Por X más la derivada parcial, en vez de U y B, voy a escribir X e Y con respecto a I por I igual a R, esto vale 1 por F de XY. Y ahí me queda lo que nosotros llamamos tesis, que sería la conclusión del teorema, que es la hipótesis de la cual partimos. O sea, que la función era homogénea, de grado R, y que si era homogénea, podíamos escribir que la suma de las derivadas parciales multiplicada por cada una de sus variables es igual al grado de homogeneidad multiplicada por la función. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Pensémoslo un poquito. Esto lo podemos borrar, ¿no? Miren, yo les dije recién, fíjense en el primer miembro,
tienen derivada parcial de la función f de xy con respecto a x y derivada parcial de la función f de xy con respecto a y. ¿Qué significan las derivadas parciales? El ritmo de cambio, muy bien. El ritmo de cambio de la función, en este caso, f de xy, o sea, de la función z. ¿Sí? Entonces, esa variación de la función que está representada por la derivada, si la multiplico por la variable, ¿qué me estaría dando? Una variación total de la función con respecto a la variable x. La variación de la función, si la multiplico, en este caso, por la variable y, esto me estaría dando la variación total o el ritmo de cambio total de la función con respecto a la variable x. La variación total de la función con respecto a la variable y, si sumo las dos variaciones, obtengo la variación total de la función con respecto a cada una de sus variables. Entonces, supongamos la aplicación económica del teorema de Euler. Ustedes cuando vieron la derivada parcial de la función, si esa derivada la llevamos a la variación de la variable en una unidad, ¿qué nos daba? El análisis marginal. Entonces, si las variaciones marginales las multiplicamos por cada una de las variables, nos da la variación total de la función. Esa es la interpretación económica del teorema de Euler. Las variaciones marginales las multiplicamos por cada una de las variables, nos da la variación total de la función. Ahora vamos a ver un ejemplo y la aplicación del teorema. Espérate, vamos a ver la aplicación económica, me había olvidado. Antes de ver un ejemplo del práctico, vamos a ver un ejemplo que tienen ahí en el teórico, que es la aplicación económica del teorema de Euler. Y la aplicación económica la vamos a ver con una función, que es la función de producción, que es una función muy conocida, que es la función de Kapf-Douglas. Ahora les voy a explicar qué es eso. A ver las letras que tienen para no cambiárselas. Q de KL. Bueno, esa es una función muy conocida. Ustedes cuando entren a ver más en detalle en economía y cuando entren a ver funciones de producción, van a ver esta función de Kapf-Douglas. Kapf era un economista y Douglas un matemático. Lo que hicieron fueron demostrar que los factores de la producción, en este caso K representa el capital y L los trabajadores o números de empleados, horas hombre, depende de dónde se mide, tiene una relación entre esos dos factores de producción dada por esa ecuación. ¿Qué significa? A es un valor constante, es una variable exógena a la producción. O sea que es una variable de productividad que influye en la producción, pero es exógena. ¿Qué quiere decir? Que viene de afuera, diríamos.
puede ser, en el caso de la producción, si estamos midiendo la producción por capital y trabajo, esa variable exógena, ¿qué les podría representar? Algo que no sea propiamente capital y trabajo. Alguna reglamentación gubernamental, algún nivel de exportación, algún cambio de variables de exportación, etcétera, etcétera. Algo que no depende propiamente de la producción. Y la producción está dependiendo de los factores capital y trabajo. Entonces, los valores alfa son constantes o son parámetros. Estos son constantes donde esos valores alfa y 1 menos alfa son menores a 1. Esa es la característica de la función. Y donde K es el capital y L trabajo. Entonces, ustedes cuando analicen después en economía esa función de producción, van a ver que esos factores de producción, de acuerdo a la variación, o mejor dicho, a los valores del exponente, si aumenta el capital, puede que aumente el factor de trabajo o viceversa. Pero van a ir viendo cómo influye de acuerdo a el exponente que asuma cada uno de ellos. Bueno. Esto es en la definición general. Vamos a ver entonces cuándo, o mejor dicho, demostrar primero la homogeneidad de la función de producción y después vamos a demostrar el teorema de Euler. Esa es la función de producción. Las variables son K y L. Entonces, vamos a demostrar que es una función homogénea. Si es una función homogénea, ¿qué tengo que hacer? Donde las variables capital y trabajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar una variación al capital y una variación al trabajo. ¿Está claro? Entonces, en el segundo miembro, el A es un valor constante, me queda como está. El K, que es la variable, si está elevado a un valor alfa, quiere decir que le voy a dar una variación n elevado a la alfa para esa variable K. ¿Está claro? Por el L es la otra variable, que es trabajo, está elevado a la 1 menos alfa, quiere decir que le vamos a dar una variación n elevado a la 1 menos alfa de L elevado a la 1 menos alfa. ¿Está claro eso? Lo único que hicimos fue multiplicar cada uno de esos factores por el valor n, respetando el exponente que cada uno de los factores tenga. ¿Sí? Porque el exponente del trabajo es 1 menos alfa. Es así la función. Esta es la función de producción. Entonces, respetando el exponente de esa variable L, el exponente de n va a ser 1 menos alfa. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahora ¿qué puedo hacer? Una vez que ya determiné esas variaciones para las variables K y L, ¿qué puedo hacer acá? Asociar los valores de n. Fíjense, tenemos a n, lo tenemos elevado a la alfa, más producto de potencia de la misma base, sumamos los exponentes, ¿sí? Más 1 menos alfa por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Dónde se quedaron? Esto, el comienzo. Esta es la función de producción y es así su ecuación. ¿Está claro? La ecuación de la función de producción está representada por esta expresión. Lo que hacemos para demostrar si es homogénea la función, lo que hacemos es multiplicar a cada una de las variables, que es capital y trabajo, o sea, K y L, por n elevado al mismo exponente que cada una de esas variables tiene.
El K, el exponente es alfa, por lo tanto lo voy a multiplicar por n a la alfa. El L, el exponente es 1 menos alfa, por lo tanto lo voy a multiplicar por el exponente 1 menos, por n elevado a la 1 menos alfa. ¿Está claro? Bien, ahora lo que tratamos de hacer, si la función es homogénea, recuerden que lo que tratamos de hacer es multiplicar a la función por una potencia de n, demostrar eso. Entonces, lo que hacemos, como tenemos n a la alfa y n a la 1 menos alfa, asociamos esas potencias que tienen la misma base, por lo tanto sumamos los exponentes. ¿Está claro? Bien, ahora operamos. El A me queda como está porque es un valor constante. Y acá, si quito paréntesis, ¿qué me queda? N a la alfa más 1 menos alfa. ¿Qué me va a quedar? N a la 1. N a la 1. No hace falta que lo escriba, pero lo vamos a poner para que vean que la función de producción de Kapf-Douglas es una función homogénea lineal. El grado de homogeneidad de la función sí, siempre. Para esta, que es la tipo, después la van a ver transformada. A lo mejor pueden que el exponente de la variable K sea 3 o si uno es 3, uno es menos 3, el otro es menos 2. O sea que pueden tomar cualquier valor real. Claro, pero este sería el modelo. Después tiene variantes. Bueno, ¿hasta acá estamos? Bueno, ¿qué demostramos acá entonces? Que es una función homogénea de grado 1. Bien. Es una función homogénea, o sea que el R es 1. ¿Sí? Ahora vamos a aplicarle el teorema de Euler. ¿Se animan a aplicarlo ustedes, el teorema de Euler? Oh, no se animan a nada ustedes también. Vamos a aplicar el teorema de Euler. Eso nos dice el teorema. Vamos a aplicar el teorema de Euler. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tiene que quedar demostrado? Que la suma de las derivadas parciales de esa función Q con respecto a cada una de las variables, multiplicada por cada una de sus variables, va a ser igual al grado de homogeneidad por la función original. El grado de homogeneidad en este caso es 1. Entonces, buscando el teorema o la aplicación, la derivada parcial en este caso va a ser de la función Q con respecto a las variables K multiplicado por K más la derivada parcial. Ah, me olvidé de Q acá. La derivada parcial, está bien. De Q, me olvidé la letra Q, perdón. Está bien, no me pegué. De Q con respecto a KL. De Q con respecto a KL. No, la Q no va. ¿Sí va a la Q o va? ¿No va a la Q? Está bien, va a la Q. Yo no le había supuesto. Sí, f de x, y, por eso. Por L, cada una de esas derivadas parciales multiplicadas por las variables K y L es igual al grado de homogeneidad, que en este caso es 1 multiplicada por la función original. Eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, veamos. Ahora, fíjense, yo había borrado la función de producción,
La función de producción es igual a por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo me quedan las derivadas parciales? A ver, vamos a buscar la derivada con respecto a K. Esta es la función. Por lo tanto, K es variable, A es constante y L es constante. Tengo el producto de constantes por variable. ¿Sí? ¿Cómo me queda esa derivada? Díctenmela. A por L a la 1 menos alfa por, cuando derivo K, estoy derivando una potencia. Entonces les va a quedar el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Esa es la derivada de la función de producción con respecto a la variable K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? Bien. Por K más. Ahora vamos a buscar la derivada de la función con respecto a L. Por lo tanto, A y K son constantes. Repetimos los valores constantes y derivamos la variable que es una potencia. Entonces, bajamos el exponente por la base elevado al exponente menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Ah, bueno, después lo hacemos la cuenta. Bueno, esto, que es la derivada de la función con respecto a L, por L igual a 1 por la función de producción, que es A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las cuentas para llegar a demostrar que todo esto me da 1 por la función de producción. ¿Estamos hasta acá? Las derivadas. ¿Ven las derivadas, no? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos todo esto que representa la derivada multiplicado por K. Recuerden que como es todo producto, multiplican por un solo factor. No es que multipliquen por K, por alfa, por L y por A, sino directamente por un factor. ¿Y cuál es el factor que voy a elegir para multiplicar? El K, para poder asociarlo. Entonces, en ese término me va a quedar A por L elevado a la 1 menos alfa por K, y se los voy a escribir y después vamos a hacer la cuenta, por alfa menos 1 más 1. Producto de potencia de la misma base, sumamos los exponentes. ¿Sí? Ah, me olvidé el alfa. Por alfa. Espera, vamos a ponerlo bien eso. O sea que me quedaría por alfa por K a la alfa menos 1 más 1. Más. Vamos ahora a hacer el producto del segundo término. También tenemos que multiplicarlo por L, la derivada. Entonces la voy a multiplicar directamente por L. Entonces me va a quedar A por K a la alfa por 1 menos alfa por L. Fíjense, esta L, si hago la cuenta, me queda 1 menos 1, 0. Por lo tanto, me quedaría L a la menos alfa. ¿Sí? Entonces tendríamos por L a la menos alfa por L, como tiene el exponente 1, le sumamos 1. Igual a por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. ¿Estamos? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense, ¿qué tenemos en cada uno de los términos? Pasándolo en limpio, tenemos A por L a la 1 menos alfa por K. Acá me quedaba 1 menos 1, 0, por lo tanto me queda
K la alfa, más A por K la alfa, por 1 menos alfa, y acá el menos alfa más 1 es lo mismo que escribir 1 menos alfa. Porque tengo menos alfa más 1 es lo mismo que poner 1 menos alfa. ¿Está claro? Igual a por K la alfa por 1 menos alfa. Fíjense, lo que yo tengo que hacer es tratar de llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en el primer miembro para poder llegar a esa expresión? ¿Qué factor común voy a sacar? ¿Así? K a la alfa y L a la 1 menos alfa. Entonces, todo este término dividido esto, ¿qué me queda? Me queda alfa. ¿Sí? Más todo este término dividido esto, divido y me queda más 1 menos alfa. Y esto es igual a por K la alfa por L a la 1 menos alfa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sacamos factor común A por K la alfa por L a la 1 menos alfa. Entonces, este término dividido esta expresión se simplifica a L, K y me queda alfa. Más todo este término dividido el factor común se simplifica A, K, L y me queda 1 menos alfa. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué puedo hacer para llegar directamente a esto? Resuelvo lo que tengo en el paréntesis. Muy bien. ¿Qué tengo en el paréntesis? Alfa. Si quito paréntesis acá me quedaría más 1 menos alfa. Más alfa menos alfa, 0. Más 1, 1. Por lo tanto, esto me queda A por K a la L, por L a la 1 menos alfa, igual a A por K a la alfa, perdón, por 1 al menos alfa. Quite paréntesis. Si quito paréntesis me queda más 1 menos alfa. Más por menos. Y me multiplica por 1, o sea que me queda por 1 acá. Por 1, multiplica por 1. Porque factor común es eso por lo que tengo dentro del paréntesis y me queda multiplicado por 1. Bueno, ¿qué significa entonces esto si Q es una función de producción? Quiere decir que si obtenemos las productividades marginales de cada una de la función con respecto a cada una de las variables, la productividad marginal con respecto al capital y al trabajo, multiplicada por los factores de capital y trabajo, me va a dar la productividad total de la función. La suma de las productividades marginales multiplicada por cada una de sus variables me da la productividad total de la función. Esa es la interpretación económica del teorema de Euler para la función de producción. ¿Cómo dice? Claro, eso en general, pero este para la producción en particular. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.